Muchas gracias, Susné. Muchas gracias, José Mari. Y muchas gracias, por supuesto, a vosotros por estar aquí hoy. Entonces, como a todos los demás ponentes, creo, Usune se nos aproximó hace algunas semanas diciendo, vas a hablar de esto. Yo, muy obediente, voy a hablar de eso. Y voy a dar, también le pregunté, bueno, ¿y qué clase de audiencia tenemos? Variada. Bueno, pues vamos a adaptarlo para que sea variado. Para algunos de vosotros diréis, esto ya me lo sé. Bueno, pero algo aprenderéis. Y para algunos, pues espero que sea un descubrimiento de, precisamente, de lo que se ha hecho en el aspecto de la personalización, de la precisión. Y cómo la gastronomía va a jugar, por supuesto, un papel muy importante en ello. El título era La nutrigenética, una ciencia en auge, y el futuro de la alimentación es personal. Evidentemente, mi esperanza es que os hayáis equivocado en algo, en el título, porque dice 2050. Espero que sea antes de eso. Espero que los frutos de este auge se manifiesten antes del 2050, de manera que todos aquí podamos beneficiarnos de ello. Muy bien. Entonces, esto es algo que normalmente no suelo hacer, aunque veo que Guillermo también lo ha hecho, pero puesto que hablábamos de auge, vamos a demostrarlo en números, utilizando las mismas fuentes, ¿no? Y para que veáis que efectivamente este aspecto de la personalización, con diferentes nomenclaturas, porque no nos aclaramos acerca de cómo llamar a esto de la nutrición personalizada, nutrición de precisión, ya lo veis ahí, ¿no? Nutrigenética, nutrigenómica, son diferentes aspectos, pero prácticamente lo mismo. Pues empezó a aparecer de una manera muy tímida allá en los 60, y desde ahí ha evolucionado lo que habéis visto, lo mismo que hemos visto con el aspecto que nos ha comentado. O sea que sí, realmente es como ciencia, es algo que está en auge, es de gran interés desde el punto de vista científico, pero por supuesto también más y más desde el punto de vista público. Digamos que son dos vectores que tiran precisamente de este concepto. Muy bien, ahora que ya hemos pasado de eso, la definición. Podemos poner cualquiera. Y de hecho, José Mari la ha definido simplemente poniéndole el nombre gastronomía. La intención es la misma, como veis. Es un enfoque que utiliza información sobre las características individuales. Fijaros, características individuales. Y cada uno de nosotros podemos, digamos, recoger información acerca del individuo de diferentes maneras. En nuestro caso, por ejemplo, por décadas lo hemos recogido desde el punto de vista de la genética y nos hemos dado cuenta, pues, ¿vale?, que nos quedamos un poco cortos y hay que integrar. Esta es integración de la que hemos hablado, de las diferentes, digamos, técnicas y aproximaciones que nos da la ciencia y más, como veréis, la ciencia de la información. Y lo que queremos, pues, es desarrollar consejos, productos, servicios nutricionales específicos para cada persona. Y algo muy importante, ¿cuál es el propósito de hacer esto? Aparte de publicar, no, aparte de eso es ayudar a las personas a conseguir un cambio de conducta en su alimentación que sea beneficioso para la salud, pero además duradero, porque sí, todos son muy buenos al final del año de decir, bueno, proposición del nuevo año, comer mejor. Vale, ¿cuánto dura? Una semana, 2 semanas, y después de eso ya la entropía vuelve a ponernos donde estábamos el año anterior. No, lo que queríamos conseguir es que el individuo vea suficiente beneficio como para que se mantenga digamos, en las recomendaciones, esas recomendaciones de precisión. Esto nos lleva a 2 fases diferentes, que una de ellas es la evaluación, el diagnóstico. Tenemos que conocer al individuo antes de personalizarlo. Y luego, una vez lo conozcamos, por múltiples aproximaciones, entonces proveer las soluciones. Muy bien. Algo que ya se ha comentado anteriormente. Necesitamos ¿cómo somos? ¿Somos iguales? ¿Somos diferentes? Evidentemente, si miramos alrededor a nuestros vecinos, vecinas, pues nos damos cuenta, no es como yo. Pero ese es el aspecto, digamos, externos, y está bien claro, está en la sala, está en cualquier sitio que nos movamos, está en esta fotografía de aquí, pero la cuestión es, desde el punto de vista de la personalización, ¿somos diferentes
desde el punto de vista metabólico internamente, y también lo sabemos, y no hay que ir al laboratorio, no hay que ir a las grandes cohortes, es simplemente en las reuniones de amigos, de familias, no, pero ¿cómo puedes comer tú todo eso y estar así, ¿no? Entonces, eso es algo que naturalmente nosotros lo hemos trasladado al aspecto de la investigación y entender por qué somos diferentes, porque unos pueden comer como una lima y estar como un silbido, y otros, en el momento en que entran en una habitación con comida, empiezas a verles, ¿no? Vale, entonces esto es un tema que lo llevamos investigando desde los 80, de hecho, y aquí tenéis un ejemplo pues, de algunos de nuestros trabajos antiguos, pero que siguen en boga. Y mi mentor, Francisco Grande Cobian, hacía los mismos estudios en Minnesota, pues 30 o 40 años antes, ¿no? O sea que esto es algo que se mantiene, somos diferentes metabólicamente. Muy bien, entonces aquí el ejemplo que os he puesto, pues, ¿qué es lo que pasaba a la gente que traíamos a nuestro centro de investigación y los teníamos allí por meses muy obedientes en la unidad metabólica comiendo lo que les dábamos? Pues primero les dábamos lo que comían habitualmente en la calle, lo que llamamos la dieta típica americana, rica en grasa, rica en calorías, saturada y tal, ¿no? Bien, lo que veis ahí en la foto. Y luego los poníamos a dieta de alpiste, bueno, vegetales, frutas y tal. Y ya veis cómo aquí tenemos ilustrado el porcentaje, diferentes sujetos, ¿no? El porcentaje de colesterol, cómo les bajaba debido a esa dieta. Si les damos esa dieta a la población en general, vamos a ver que baja el colesterol, igual que vamos a ver que baja el peso. Y efectivamente, así era. Cuando haces las estadísticas, la media, las desviaciones estándar, esto ha funcionado, ¿no? Pero claro, no. Bueno, esto ha funcionado para los que están a la parte derecha. Para los que están a la parte de izquierda, fijaros que una dieta que es prudente, que es saludable, pues incluso le ha hecho subir el colesterol, o cambios muy pequeños. Así que eso es lo que nos intrigó desde hace muchos años y queríamos saber las bases. ¿Por qué esa respuesta diferencial, ¿no?, entre unos individuos a otros? Y cuando cogíamos al mismo individuo 2 años más tarde, los poníamos en la misma dieta, nos encontrábamos con los mismos resultados. Ahora, esto es algo intrínseco al individuo, no es que fuera de la estación del año o de cómo se sentía, ¿no? Entonces, ¿qué es más intrínseco a nosotros que nuestro genoma? Y entonces es cuando, de una manera muy primitiva, porque no teníamos otras tecnologías, pues empezamos a estudiar bien, los genes que conocíamos y ver cómo las diferentes variantes en los genes influían sobre el hecho de que algunos sujetos fueran hiperrespondedores y otros fueran hiporrespondedores. Y de ahí ya pues, empezar este concepto de la precisión. El tiempo ha pasado desde los 80, desde los 90, y ahora esta nutrición personalizada está en auge, científicamente, en la calle, ¿no? Y es precisamente, por eso traigo las tendencias sociales que también han empujado este auge. Uno, las experiencias personalizadas. Ya no nos sentamos así delante de la televisión a ver qué nos echan hoy. No, llegamos, tenemos Netflix y hacemos lo que queremos. ¿Right? Y lo mismo cuando queremos escuchar música. Cuando vamos a los restaurantes, something that you will be talking about, y te acercas y dices, no, yo quiero por ejemplo, ahí he puesto el ejemplo de chiplote, pero también hay de cualquier otro tipo de comida, ¿no? Yo quiero esto, con esto, lo demás. Un poco lo que pasa también cuando vas a tomar café. Lo quiero latte con no sé qué, con no sé cuántas, ¿no? Pues lo mismo en la restauración, digamos, con lo que comemos. Existe ese concepto de personalización, no una talla única. Luego también está el hecho de que todo el mundo está, vamos, lo de comer sano. Lo de comer sano es muy, muy importante. Claro, cada uno entiende lo de comer sano de una manera u otra, pero desde luego está en la mente de todos que hay que comer sano para estar bien. Vale, eso es genial porque nos ayuda. Y luego también va un poco tirado por el concepto general de la medicina de precisión, que, claro, como parte de eso, ahí estamos con un hermano
un componente, ¿no?, que es la nutrición personalizada. Pero somos parte de esta tendencia de la medicina personalizada. Y luego también, claro, hablando de tecnologías, hablando de Big Data y demás, pues está el hecho de que todos nos estamos continuamente, a ver cuántos pasos he dado y tal. O sea, se está creando una base de datos increíble, queremos medirnos continuamente cómo va nuestro corazón. No sé qué, antes. Entonces, esto, claro, es parte de estas tendencias sociales. Es lo que está llevando, es lo que está empujando, es lo que está ayudando a este auge. Pero claro, podemos tener las tendencias sociales y demás, pero si no está acompañada de una solidez de la ciencia, pues apaga y vámonos, ¿no? Porque para eso ya están los libros de estos de las dietas milagros y demás. Entonces también tenemos estos avances científicos y es las herramientas de diagnóstico, monitorización que tenemos. Algunas de ellas desde el punto de vista de la investigación o de los hospitales o de tal, ¿no? Y las otras, lo que hemos mencionado, esto es parte de la medicina. Esto de que nos midamos continuamente. La capacidad digital que se necesita para, digamos, capturar, almacenar, interpretar todo este tipo de datos, pues la tenemos. Naturalmente hay que crecer más porque, fijaros, por ejemplo, ahora estamos hablando del genoma. El genoma, vale, hace unos años era un objetivo imposible de que cualquiera de nosotros pudiera pensar, venga, que me hagan el genoma. Simplemente porque el costo era imposible de abordar desde el punto de vista privado. Ahora, pues, ya es abordable. Estamos a 1.000 euros, pues vale, genial. Pero claro, dentro de muy poco tiempo serán 100 euros. Dentro de poco tiempo será gratis, porque claro, de esa información las empresas que te lo hagan van a conseguir el venderla y conseguir dinero. Entonces será gratis, ¿vale? Pero ¿cómo vamos a poder almacenar ya no me acuerdo, ya no son, o sea, no me acuerdo de la denominación de los bytes, ¿no?, que supone el almacenar esa información en miles y ya millones de personas. Entonces, claro, necesitamos esas capacidades digitales. La nutrigenómica, que es el aspecto precisamente dentro de la nutrición personalizada, que se enfoca en el genoma, pues también se ha ido desarrollando, como hemos dicho, en las últimas décadas. Y luego un poco lo que más, el énfasis de lo que, por ejemplo, Guillermo está interesado es ver cómo esos alimentos funcionales pueden unirse, integrarse con este conocimiento del individuo para precisamente crear ese cóctel ideal para cada uno de nosotros. Entonces, la fase 1, como hemos dicho, es la evaluación, el diagnóstico. ¿Cómo comenzó todo? En este término de la personalización, pues capturando información. Siempre tienes que hacer eso. Entonces, claro, cosas muy básicas, la edad, el sexo, la historia médica, el estado de salud. Luego los biomarcadores, pues los biomarcadores de los más sencillos, la glucosa, los lípidos, el ratio omega-6, omega-3. Esto lo dedico a nuestro... Seguramente hablaré de eso. Y luego la información nutricional. Tenemos que saber dónde está el individuo y, hablando de vectores de nuevo, en qué dirección modificarlo, ¿no? Tenemos que saber el punto de partida de ese vector. Y luego la genética, claro, pero la genética de una manera, digamos, rupestre totalmente. Analizábamos 1, 2, 3 polimorfismos y ya, ya nos costaba. Muy bien. Y claro, por ejemplo, hace, ¿cuánto? 12 años, ¿no? Pues había 64 empresas, organizaciones que tenían presencia en el web, ¿no? Y prácticamente todo estaba capturado por muy pocas, por 3, de hecho, Genova Diagnostic, Genelex, Sayona no existe ya, y Genelex creo que tampoco. Y el coste de hacer un análisis de este tipo, pues iba desde $90 a $2.200, dependiendo no realmente de la información que te daban, sino de qué tan atrevidos eran los comerciales a la hora de poner el precio del test. La información era mínima y prácticamente no contribuía realmente a la salud del individuo, que es lo que queremos con la nutrición personalizada. Hoy en día, digamos, naturalmente la gente sigue teniendo una edad, sigue teniendo un sexo, sigue teniendo una historia médica y sigue teniendo una historia de salud. Eso no ha cambiado mucho, ¿no? Es únicamente la forma en que almacenamos esa información. Ahora, a la hora ya de los otros aspectos, pues biomarcadores, acordaros de que hablaba de la glucosa, el colesterol, etcétera, etcétera, y ahora tenemos la metabolómica, otra de las ómicas, que te captura prácticamente tu huella dactilar,
de cómo están funcionando todos los diferentes órganos de tu cuerpo en cada momento, ¿no? Entonces, eso ha sido una gran evolución. Luego hemos pasado de 2 o 3 marcadores o los que sea, hemos pasado a la genética, a la microbioma, que hablará Daniel más tarde, a la epigenética, que es también un componente muy importante, un poco olvidado dentro de esta personalización, pero muy importante también, y lo hemos demostrado recientemente, y otros también. Y como digo, la parte genética, pues ahora podemos tener información al menos de unos 18 millones de polimorfismos, incluso haciendo los arrays, los chips clásicos, que son, por ejemplo, de 1 millón, pero precisamente mediante cálculos estadísticos puedes derivar del conocimiento real de 1 millón, puedes pasar a unos 18 millones. Lo cual está bastante, no es completo, pero está bastante, pero yo te digo, a la vuelta de la esquina está el genoma completo. Muy bien. Y luego el otro aspecto es, claro, el ambiente. Nuestro ambiente no solamente es la dieta, sino todo lo que nos rodea, lo que se ha recogido en el término exposoma. Y eso incluye pues, el estilo de vida, el comportamiento, las emociones, que son tan importantes en este aspecto que hablamos del comer, de la gastronomía. Pues eso también se está capturando en estos momentos y se tiene que capturar mucho mejor. Para aquellos que venís de un campo que no es de la genética, cuando hablamos de mutaciones, polimorfismos, aunque es una palabra muy habitual, pero simplemente nos basamos en esto, es que cada individuo en un determinado punto del genoma puede tener, por ejemplo, hay una A, una G, y eso lo llamamos mutación, lo llamamos polimorfismo, depende de la frecuencia de estas variaciones. Y cada uno de nosotros, pues claro, el hecho de que tengamos nuestro alelo paterno, nuestro alelo materno, nos da un genotipo, que en este caso podría ser AA o AG o GG. ¿Cuántos tenemos catalogados en estos momentos en este aspecto? Unos 85 millones. Y estamos simplemente empezando, porque no hemos capturado todavía, claro, el hecho de que esto es basado precisamente en nuestros chips genómicos, pero cuando se vayan estudiando muchos más genomas individuales, pues claro, 85 millones se multiplicará por lo que sea, por 100, 1000, lo que sea. Claro, afortunadamente, si cada una de estas mutaciones o polimorfismos fuera importante, pues apaga y vámonos, porque como especie ya no existiríamos. Afortunadamente, la mayor parte, la inmensa mayoría de estas mutaciones o polimorfismos, pues son silenciosas, están ahí, ocurren y, bueno, aparecen y en algún momento desaparecerán, si quieren. Y si no, pues tampoco pasa nada. Entonces, claro, la labor de los científicos es precisamente buscar esas agujas en el pajar, es decir, aquellos polimorfismos, variantes que son importantes para nuestra salud, para nuestro riesgo de enfermedad, para cómo respondemos a los alimentos. Muy bien, entonces, unas pinceladas, como he comentado, acerca de cuál es el conocimiento actual. Bueno, pues en estos momentos podemos identificar por qué unas personas, pues ante cierta dieta, ganan o menos peso. ¿Es un gen el responsable de esto? Pues no, son cantidades de genes. Y por eso, aunque desde el punto de vista de investigación utilizamos como prueba de concepto, ¿no? Fijaros qué bien funciona este gen. Vale, y publicamos en American Journal of Clinical Nutrition o donde sea, y ahí está el hecho de que sí, este gen funciona. Pero claro, a la hora de poner eso en la práctica, al individuo, bien, tengo este gen, pero ¿este gen me soluciona la vida? No. Entonces lo que tenemos que crear es lo que se llama los Genetic Risk Scores, que es simplemente decir, bueno, pues a la hora de la obesidad, ¿cuántos genes conocemos? 90. Vale, pues vamos a combinar esa información de 90 genes y vamos a ver cuál es el riesgo del individuo a desarrollar obesidad basado en su conjunto genético de lo que sabemos, naturalmente, porque hay otros que todavía no conocemos. Y basado en eso, pues ya podemos empezar a trabajar, ¿no? Y esto, pues en este caso, ahí esa gráfica pequeñita que he puesto ahí, pues indica qué es lo que pasa a lo largo de la vida de un individuo si tiene un polimorfismo, por ejemplo, en este género de la APOA2, que hemos estado trabajando por muchos años, ¿no? Pues esta es la población de Framingham. Aquellos que no estéis familiarizados con Framingham, fue realmente el primer estudio epidemiológico que encontró todo esto que hablamos hoy en día como factor de riesgo. El colesterol, la glucosa, la hipertensión, el fumado, todo eso vino del estudio de Framingham que empezó en 1947 y sigue todavía.
Y entonces, claro, podemos seguir, como en este caso, a los individuos por toda su vida, en este caso 20 años, ¿no?, de su vida, y vemos que si tienes una forma del gen del APOA2, pues vale, casi todo el mundo a lo largo de su vida va aumentando el peso, pero algunos más que otros, dependiendo de la presencia o ausencia de este polimorfismo en el APOA2. Podemos ver esto en las personas, podemos saber su riesgo de obesidad, podemos saber qué evolución va a seguir durante la vida, pero también podemos decirle cómo podemos cambiar esa evolución mediante la nutrición, de manera que la curva, en lugar de ser así, sea así, ¿verdad? Entonces, es un conocimiento actual. Podemos identificar, por ejemplo, a qué personas le va a ir mejor la típica dieta mediterránea o la alternativa, que podría ser una dieta baja en grasa, que también durante décadas ha sido precisamente la que más se ha reconocido como saludable, dependiendo pues, de un polimorfismo que veremos, por eso no me paro en ello, a continuación. Y también otro aspecto que hemos estado profundizando es que a la hora de la nutrición personalizada no nos podemos o no nos debemos parar únicamente en el hecho de tienes que comer tanto y tienes que comer de esto. También podemos empezar a trabajar con el factor tiempo. Tenéis que comer esto y lo otro a determinadas horas del día o en determinada cantidad, ¿no?, que es el aspecto más de la cronobiología. Muy bien. Entonces, aquí un ejemplo de lo que podemos hacer hoy en día, y esto es el estudio Predimed, todos lo conocéis, y en este caso nos fijábamos en el gen TCF7L2, que es un gen que originalmente se identificó asociado con la diabetes. Pero luego se vio que también tenía otras muchas implicaciones. Muy bien, entonces, en este caso, como decíamos, tenemos 3 genotipos y aquí vemos qué es lo que ocurría con el grupo control, que estaba tomando una dieta saludable, baja en grasa, ¿verdad?, a lo largo de esos 5 años que duró el estudio Predimed. Pues vemos que, en este caso, el ictus, ¿no?, pues a lo largo de esos años iba apareciendo más en unos que en otros, dependiendo de su genotipo. Es decir, que este gen, o esa mutación o polimorfismo en el gen que te predispone a diabetes, también te predispone a tener más o menos ictus cuando te haces mayor. A pesar de que estaban comiendo una dieta perfectamente saludable, que cualquier médico en Estados Unidos te hubiera dicho, mira, usted póngase en esa dieta porque le va a ir bien. No, no le va a ir bien. A este sujeto le va a ir bien, porque le va a ir bien prácticamente todo. Pero a estos sujetos no les va a ir bien esa dieta. Pero fijaros, en este mismo estudio, los sujetos que estaban tomando la dieta mediterránea, les tocó la dieta mediterránea y tenían el mismo genotipo, el que es de riesgo. Fijaros que prácticamente no, primero la incidencia era mucho menor en general debido a la dieta mediterránea, pero los que más se beneficiaron eran aquellos que estaban más predispuestos a la enfermedad. Entonces, fijaros qué ejemplo tan bonito, utilizando simplemente un gen de lo que se puede hacer con la precisión. En estos momentos, en este estudio se salvaron no sé cuántos, 89 eventos, ¿no? Lo cual puedes decir, bueno, pues tampoco 89 eventos en 5 años, pero claro, era un estudio de unos cuantos miles de personas. Si eso lo traduces a lo que ocurre cada año en un país, fijaros el beneficio personal y económico que supondría salvar casi 10.000 eventos en un país de stroke, de ictus, con lo que eso supone. Hablamos de ictus, pero podemos hablar de cualquier otro tipo de enfermedad. He traído este ejemplo porque es muy ilustrativo y es muy, digamos, cercano, ¿no? Y luego lo que os comentaba también anteriormente, somos lo que comemos y cuándo lo comemos también. Entonces, estos son estudios que, acordaros también del refrán popular, ¿no? Desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Bueno, pues es algo general y estamos viendo que en general es una buena receta, pero claro, cada uno de nosotros va a ser diferente dependiendo de nuestra cronobiología, de nuestros genes. Y aquí tenéis un ejemplo de la importancia de cuándo se come, en este caso son trabajos en colaboración con Marta Garaulet, que muchos de vosotros la conocéis, y veis cómo a la hora de perder peso en este programa que tiene, pues sujetos que comían antes, tenían la comida antes o más temprana, pues perdían más peso que aquellos que lo hacían más tarde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Decirle a todo el mundo, venga, hay que comer antes, ¿no? La solución es cambiar la hora también del reloj, como se está contemplando últimamente, pero
vamos a hacer esta recomendación global, igual que hacíamos hay que comer menos grasa saturada o hay que comer menos de X y Z. No. Más tarde lo que hicimos es decir, bueno, vamos a verlo si hay a unos individuos que les afecta más que a otros. Y efectivamente, aquí tenéis cómo, dependiendo de la variación genética de un gen, que es el de la perilipina es la proteína más abundante que rodea nuestro adipocito y es la que está protegiendo la grasa de que se siga ahí. Pues vaya gracia, ¿no? Tener una proteína que protege a la grasa para que se mantenga. Lo que queremos es que salga. Bueno, ahora queremos que salga, pero imaginaros nuestros antepasados hace 5.000 años, jolín, lo que queremos es que se mantenga. Entonces, ahí tenemos variaciones genéticas que vemos que efectivamente en unos sujetos, como veis, da igual que comas antes o después, que son los de más allá. Mientras que hay otros que realmente se manifiesta. Pierden o no pierden peso dependiendo de cuándo comen, pero porque tienen una variante genética. O sea que, fijaros, lo que incluso ahora, ya lo que podríamos empezar a hacer a la hora de la precisión. Muy bien, y ya para acabar, el aspecto, ya para introducir un poco a lo que Daniel nos comentará, ya una diapositiva únicamente para hablar del microbioma, porque si no, no completo, no cierro el círculo de la precisión. Y fijaros, esto es un artículo de la semana pasada, y algo que todos oímos, hemos escuchado, la conexión que existe entre el cerebro y nuestras bacterias, y efectivamente existe. Y esto lo podemos demostrar cada vez más porque tenemos precisamente esas tecnologías, las ómicas, el metaboloma, que podemos realmente mirar cómo funcionamos a unos niveles que no existían hasta el presente. Entonces, en este artículo se ha visto que aquellos sujetos que se les detectaba un metabolito indol circulante, pues eran más propensas a comer de forma hedónica. No tengo hambre, pero igual me da, yo como. Entonces, estaba, digamos, determinado, al menos influenciado, por este metabolismo indol. Pero indol no lo comemos en los alimentos. Los producen nuestras bacterias a partir del triptófano, ¿no? Entonces, fijaros, de alguna manera uno podría pensar en este esquema diciendo bueno, es que las bacterias también contribuyen a lo que comemos, a cómo comemos, cuánto comemos, porque vamos a producir este indol porque así nos dan más alimentación, ¿no? Más nutrición. Entonces, fijaros qué cosa más bonita, ¿no? y reciente, pero vamos, este es un ejemplo más de los muchos que hay actualmente ya en la literatura, y es como nuestra bacteria intestinal puede contribuir a nuestro comportamiento y a los alimentos que consumimos. Muy bien, ¿dónde estamos ahora? Estamos aquí, en la cual, bueno, cogemos a unos sujetos con un determinado genotipo y me voy todo el rato a este lado. Tengo también a gente a este lado, ¿no? Pero es que me cae más a desmano. Donde veis que aquí podríamos decir, no, es que a los sujetos con este genotipo a la hora de perder peso les va mejor esta dieta. Vale, desde el punto de vista de medias y desviación estándar y significación estadística, efectivamente, esa dieta les va mejor. Pero fijaros los que pongo en flechas. A esos sujetos les recomiendan esa dieta y les da igual porque no van a perder peso. Y por otra parte, los otros sujetos que en la otra dieta que no pierden menos peso, pues pierden de manera genial. Y es porque precisamente es eso, nos estamos fijando en una serie de genes, todavía no conocemos el panorama 360 acerca de la obesidad ni de la respuesta a la obesidad, y además estamos utilizando un genotipo o incluso un montón de genotipos, me da igual. El hecho es que estamos basándonos en la genética para definir esto. En el futuro, la verdadera personalización vendrá de esto, de integrar las diferentes ómicas, el conocimiento del microbioma, del epigenoma, del metaboloma, del genoma, de tantas cosas, ¿no? Al objeto de, cuando lleguemos a una recomendación, efectivamente, podamos diferenciar a los sujetos claramente. Usted tome esto y usted tome lo otro. Entonces, esa es la idea, ese es el objetivo que tenemos. Y llegaremos a él. Las soluciones, bueno, rápidamente, efectivamente, tenemos que hacerlo todo basado en la ciencia, porque si no, pues nos convertimos en vendedores de snake oil. Y, por supuesto, hay que ponerle las cosas fáciles a la gente, porque si no, sí puede cambiar, pero no va a ser duradero y estamos otra vez vueltas a lo mismo.
a las buenas intenciones. El espectro empresarial es de lo más variado en estos momentos, tanto en términos de coste como en términos de información, y hay pues, compañías que te venden las cosas muy baratas, prácticamente no obtienen ni te dan información, y ya recorremos todo el espectro a compañías pues, que son muy caras, te dan un montón de información, aunque la información, como hemos visto, está todavía en esa fase, digamos, de la parte izquierda de la gráfica que hemos visto anteriormente. Pero bueno, naturalmente su presencia está ahí y crecerán, pero vamos, y otros desaparecerán. Las brechas que tenemos en estos momentos, y son importantes, es que en realidad todavía no tenemos todas las bases científicas para hacer, ni en genética, ni en epigenética, ni en el microbioma, tenemos todas las bases genéticas y realmente tened en cuenta que esto es un poco como el galgo persiguiendo a la liebre, pero la mecánica, ¿no? Que cuando creemos que ya la tenemos casi cogida, hay alguien por ahí en una cabina que le pone más velocidad y otra vez el galgo a correr. Aquí, pues claro, empezamos con la genética, ya lo tenemos, casi lo tenemos más genes. Y luego aparece alguien diciendo, no, es que el microbioma también tiene importancia. ¡Ostras! Pero claro, en el futuro pues aparecerá otra ómica, que todavía no le hemos puesto nombre, que será la aceleración que nos llevará a tener más investigación. Por eso que he puesto ahí ese puente con un final en la niebla, porque es que no sabemos realmente a dónde tenemos que llegar, ¿no? En términos de la investigación. Y luego, este es el tendón de Aquiles. Y es que tampoco, hemos dicho antes, ¿no? Es que para recomendar a alguien tenemos que tener el principio del vector. ¿Dónde empieza esta gente? Y entonces la podemos guiar en una dirección u otra, pero es que no sabemos realmente lo que come la gente, sabemos lo que nos dice que la gente come, pero todavía no tenemos medios objetivos de saber lo que la gente come, y de ahí que la autocuantificación, todas esas tecnologías que se están desarrollando, sean esenciales para saber dónde estamos, ¿no? Y qué es lo que tenemos que modificar. En términos de la gastronomía, ya está claro, ¿no? Y es que será clave a la hora de la aplicación práctica de estas recomendaciones y nos ayudará, como veremos en la presentación siguiente, a seleccionar cuáles son los mejores alimentos, cómo combinarlos, platos personalizados para que así nos sentamos más importantes, cocinándonos de la manera más adecuada para que esa percepción individual de los sabores sea grata y así favorecer precisamente el cumplimiento de la adherencia y de la dieta personalizada o de precisión. ¿Qué mensajes hay que llevar a casa? La nutrición personalizada está enraizada en la ciencia, no es un gimmick, no es un truco, y creo que José María ha mencionado antes la democratización, creo que sí, ¿no? Y naturalmente será asequible y beneficiosa para todos. Estamos hablando de alimentación, estamos hablando de salud. Esos sectores tienen que converger para servir a los individuos. Y luego, está claro, y eso es por lo que estamos aquí, aquellos que se monten en el carro ahora y lo hagan de una manera, en el carro apropiado, serán los que van a liderar mañana. Muy bien, y entonces, no sé lo que he hecho, pero no era eso, pero sí, quería daros las gracias por vuestro interés y gracias de nuevo al Proyecto Gastronomía.